Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Tengan ustedes una cálida bienvenida desde Trinidad, Beni. Vamos a tener el honor esta tarde de contar con la participación de 4 personas que nos van a contar desde diversas perspectivas un análisis y nos van a ayudar a hacer un análisis de lo que está sucediendo en el Beni, esta compleja realidad donde se han ido invisibilizando los pueblos indígenas frente al contexto de la pandemia. Van a estar con nosotros el presidente de la subcentral indígena Cayubaba, Rodi Chávez, también la lideresa trinitaria Miriam Yuvanure, el sociólogo Hernán Ávila y el sociólogo que también tiene estudios en Derecho, Wilder Molina Argandoña. Todos ellos conocedores de la realidad, de la compleja realidad que está viviendo el departamento del Beni en este momento. Vamos a empezar con una pequeña presentación vivencial de la lideresa trinitaria Miriam Yuvanure. Ella vive en la zona central del Tipnis, en la comunidad San José de Patrocinio. Ha sido presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas del Tipnis, vicepresidenta de la Regional Indígena de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, CPMB, afiliada a la CIDO. Pero al parecer la gente la recuerda más afectuosamente por esta lucha que ha hecho en defensa de los territorios indígenas y muy particularmente de su territorio, el Tipnis. También la podemos recordar por una triste aparición que tuvo ante los medios de comunicación durante las jornadas de represión en Chaparina, en el marco de la 8ª marcha indígena, cuando uno de los camarógrafos captó su imagen completamente reducida por los policías con un masking en la boca. En realidad es toda una mujer luchadora a la que le vamos a dar la bienvenida y le vamos a ceder la palabra. Estimada Miriam, usted tiene la palabra para poder contarnos, ¿no?, más acerca de su pueblo, del Tipnis, y cómo están enfrentando este contexto de la pandemia. Doña Miriam, tiene la palabra. Pero Surupaya, vía Edgar, no tiene hija Miriam Yuvanure. Mi nombre es Miriam Yuvanure, soy del territorio del Parque Nacional Isiboro Secure. Y bueno, estamos acá para poder dialogar, ¿no?, en esta circunstancia que hoy nos viene con la pandemia a nivel nacional, internacional. Y bueno, como pueblos indígenas siempre venimos luchando, ¿no?, para que seamos escuchados, ¿no?, por el gobierno nacional y también por los gobiernos municipales, ¿no?, que los pueblos indígenas ahora estamos un poco olvidados, ¿no?, por esta circunstancia de que la situación no nos ayuda, ¿no? Bueno, desde años venimos nosotros luchando y bueno, estamos acá para poder escuchar, demandar, si fuera posible, a la gente que nos escucha, a los hermanos de las comunidades, de los pueblos, de los municipios también, para que nos puedan colaborar. Bueno, y seguir, ¿no?, también con el tema de la pandemia. En las comunidades, por ejemplo, nos hemos aislado, ¿no? Ya hace un par de 2 semanas que he llegado acá a Trinidad, estaba en una comunidad cercana, ¿no? Como es diferente, ¿no?, salir a estar en la ciudad y estar en la comunidad, ¿no? Entonces, en este caso, en la comunidad, hoy en día, en las comunidades indígenas, que es difícil, pues, entrar y salir, ¿no?, por el acceso que es por el río, en el territorio, en el Parque Isiboro Secure, solo por río. Y bueno, en este caso, las trancas acá en Trinidad se cerraron, hubieron la cuarentena rígida, después el encapsulamiento, donde la gente no puede circular. Entonces,
En el campo se sintió un poco esto, ¿no? Se sintió, pero en realidad es otra, ¿no? La evidencia que hay allá en la comunidad, porque los, los médicos, los primeros auxilios no se han prestado, ¿no? En su debido momento, y en lo cual es que han visto, ¿no? Ya hermanos que se han ido para el otro mundo, tristemente lo digo, porque se han pedido auxilio al gobierno nacional, que no ha podido llegar en su momento, ¿no? Entonces creo que decían, ¿no? Por ahí en algunos comentarios decían que en el campo mejor se vive que en la ciudad y por lo tanto no se puede llevar las ayudas de medicamentos, medicinas, ¿no? Y también como alimentos. Entonces, porque allá se producen, dice, ¿no? Pero el caso es que como pueblos indígenas nosotros en la comunidad nos sentimos marginados por esto, por este caso de comunicación, en este caso de salud y también en esto de la alimentación que hay, ¿no? En las comunidades. Y por lo tanto que pedimos, hubieron varias demandas pidiendo auxilio al gobierno nacional para que fueran con medicamentos, pero nada, parece que nosotros como pueblos indígenas estamos a un lado, parece como que si estuviéramos viviendo en otro mundo, ¿no? En otro mundo de que no existe allá la enfermedad, solo existe en la ciudad. En este caso, la pandemia pues no está buscando a la gente solo de la ciudad, ¿no? Sino que a todos, no tiene edad, no tiene tamaño la enfermedad, ¿no? En este caso, no sé si le puedo presentar algunos medicamentos, porque yo principalmente estuve mal de salud de esa epidemia, me dio. Entonces, yo por eso es que lo siento por la gente que existe en los territorios, en diferentes territorios, como también en cada familia. ¿Hola? Le seguimos escuchando, doña Miti. Ya. Entonces, yo pude, bueno, sanar, ¿no? Y otros comunarios más de la comunidad con estos remedios, con nuestras medicinas tradicionales que existen en nuestro bosque, ¿no? Que es lo principal. Por eso que desde diferentes marchas, movimientos que ha visto en las organizaciones, en las comunidades, es por proteger los territorios y proteger nuestras medicinas y recursos naturales que hay dentro de nuestros territorios. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, yo me pude, si puedo mostrarlo un poco, las medicinas con las que me he podido curar, ¿no? Entonces, con esto rápidamente tienen diferentes, protector, propiedades al cuerpo, ¿no? Estas medicinas. Por ejemplo, aquí tenemos el ajo. El ajo, el ajo contiene para circular la sangre, es buenísimo, ¿no? Y para la ficción, por ejemplo, este virus se va y ataca a los pulmones. Y entonces el ajo hace que los pulmones destapen, ¿no? Se le hace servir con 1 litro de agua, un diente de ajo, y la cebolla también, que es buenísimo, la cebolla, esta cebolla que comemos normal o natural, que es para expulsar, puede hacer, si es tos con gargajo, decimos, ¿no? O tos seca, igual esto hace expulsar, lo limpia, ¿no? El intestino. Y aquí tenemos el jengibre natural, que en diferentes comunidades lo sabemos sembrar. Esto es natural, yo me traje de la comunidad este jengibre. Igual tiene diferentes propiedades
y más que todo tiene vitaminas y minerales, ¿no? Y más que todo es para la gripe, por lo que tiene su ácido picante, y bueno, esto va contra la gripe, no es para el resfrío. Bueno, y aquí tenemos el limón, que el limón igual allá lo sabemos, hay hartos limones por ahí, se pudren los pobres limoncitos, pero ya le estamos dando uso, ¿no? El limón tiene diferentes propiedades, ¿no? Tiene hasta vitamina B y C, ¿no? Y son riquísimos en minerales, en, en antiinflamatorio, bueno, en todo, ¿no? Entonces, esto hace de que circule más la sangre y pueda uno expulsar también lo que hay dentro del estómago sucio, ¿no? De los pulmones. Bueno, y aquí está lo más fuerte, la manzanilla. La manzanilla es, bueno, tiene un poco para desinflamatorio, antialérgico y antibacteriano. O sea, completo viene esto. Entonces, todo esto se junta y para poderlo tomar un poco es con miel de abeja. Con miel de abeja, que es miel de abeja natural, la brava, la abuela que le decimos, la abuelita. Entonces, se prepara con 1 litro de agua. Cada esto se parte en tres partes esta cebolla, el limón en 3 igual el jengibre, y se tapa y se pone a hervir unos 10 minutos, y luego se endulza a gusto con la miel de abeja, que es natural, tiene bastantes vitaminas porque las abejitas son las que trabajan a purificar el ambiente, y también recogen todos los cereales de las flores, ¿no? Entonces, estas 4 o 5 cosas son bien importantes para la salud, contiene mucha vitamina y bueno, esto fue lo que a mí me salvó, ¿no? Del virus que ya me dio, gracias a Dios, ya sané de esa enfermedad y bueno, y seguimos acá para poder apreciar, bueno, eso es mi experimento que viví con esta enfermedad, el virus, ¿no? Que varias comunidades han sido olvidadas, ¿no? Y bueno, y eso es el reclamo. Y a mí me gustaría de que el gobierno nacional llegue pues con medicamentos a las comunidades, ¿no? Entonces, para poder paliar estas necesidades, ¿no? Porque hay igual con los medicamentos naturales se puede, ¿no? Curar uno. Por eso es que mucha gente, muchas comunidades trancaron el pase, que no salgan y que no entren la gente, ¿no? A las comunidades porque se contamina uno, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros en las comunidades nos hemos resguardado de esta pandemia, ¿no? Bueno, Bueno, muchísimas hola. gracias, Sí. doña Miriam. Sí, la hemos escuchado atentamente. Le agradecemos mucho por habernos incluso enseñado, digamos, ¿no? Los remedios que tradicionalmente se usan, digamos, ¿no? En la medicina que ustedes practican también en su territorio con los productos que pueden encontrar también ahí adentro. Yo creo que es una experiencia bastante valiosa la que ustedes nos ha compartido y la vamos a seguir teniendo todavía porque vamos a tener una segunda ronda donde va a poder, vamos a decir así, tener un contacto más directo con las personas que nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias, doña Miriam, agradecidos. Les voy a informar que también tenemos la participación de don Rodi Chávez, él es el presidente de la Subcentral Indígena Cayubaba, solamente que él en este momento no está en línea porque ocurre que en Exaltación hay un racionamiento de la energía eléctrica, por si no sabían, es desde las 2 de la tarde hasta las 5, así que al final de las exposiciones vamos a tomar un contacto con él en la medida de las posibilidades, porque ustedes sabrán de que la tecnología también aquí es un poco precaria, pero estamos haciendo lo posible para salir en vivo. Vamos a darle la palabra ahora a otro de nuestros invitados, que es el licenciado Hernán Ávila, que es sociólogo e investigador con 20 años de experiencia
tiene publicaciones referidas a la problemática indígena, 2 maestrías, una en desarrollo y otra en derechos indígenas. Ha trabajado con los pueblos indígenas guaraníes, chiquitanos, del norte amazónico, cabineños, tacanas, esejas, y los del sur amazónico, como los mojeños, con los que ha trabajado más tiempo. En su experiencia laboral, mencionar que ha transitado por varias organizaciones no gubernamentales como el CISAT, Proceso, Fundación Tierra, CIPCA, CEGIS y actualmente UNITAS. Sin mayores preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Hernán Ávila para que pueda compartir con nosotros una mirada de las organizaciones indígenas en la actualidad. Estimado Hernán. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir este evento con varios conocidos, con Wilder, ¿no? Con quien nos conocemos de hace muchos años en el trabajo, sobre todo desde Trinidad, doña Miriam, ¿no? Y los recuerdos también de la marcha del 2011, ¿no? Cuando nos gasificaron, el mismo Edgar. Entonces, creo que cuando los veo y los escucho, me traen recuerdos muy lindos de todo ese tiempo. Creo que es importante este tipo de eventos. Estamos en un momento en el que indígenas, no indígenas, urbanos, rurales, hombres, mujeres, todos estamos enfrentando un momento absolutamente duro y catastrófico en casi todos los ámbitos de la vida. No solo de salud, alimentación o ingresos, ¿no? Que son elementos fundamentales, sino también la pandemia nos está poniendo al descubierto todas nuestras precariedades y miserias como Estado y como sociedad. Toda la propaganda, diría yo, de los últimos 10 años, que ya habíamos superado la pobreza extrema, que estamos mejor económicamente, ¿no? Todo eso, esa propaganda creo que se cayó como un castillo de naipes ante la dura evidencia en la que nos encontramos, ¿no? Obviamente, como fruto también del modelo económico de la última década, no todos estamos iguales. Hay quienes tienen mejores condiciones para enfrentar esta crisis, con acceso a medicamentos, servicios de salud, con posibilidades de quedarse en casa porque tienen asegurados los alimentos para su familia, ¿no? Pero están las mayorías urbanas, rurales, entre estos los pueblos indígenas cuya presencia en lo urbano engrosan los sectores marginalizados de las ciudades. Imagino que en la siguiente exposición de Wilder nos va a profundizar esta situación, pero en el campo, en sus comunidades y territorios, los pueblos indígenas no cuentan con esos servicios de salud, con la cobertura como para atender este tipo de emergencias y recurren a lo que doña Miriam estaba explicando, ¿no? Estos medicamentos propios que de alguna manera están sustituyendo esta falencia, ¿no? Que debía haberse resuelto durante tantos años de supuesta bonanza económica y que, bueno, ahora estamos viendo que estamos igual, ¿no? En fin, me gustaría abordar uno de los aspectos de los pueblos indígenas que me parece importante desarrollarlo para entender a profundidad la crisis en la que se encuentra este momento, cómo es la situación orgánica que atraviesa desde hace varios años, diría yo, desde el año 2012 el movimiento indígena, ¿no? ¿Y por qué es necesario abordar la situación de las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas? Esa es la primera pregunta que quisiera plantear. ¿Será que los pueblos indígenas en la situación orgánica en la que se encuentran hoy hubieran logrado las conquistas de las que ahora gozan, por lo menos de territorios, ¿no? de muchos derechos que están constitucionalizados, ¿no? Es una pregunta que nos puede ayudar, ¿no? Se trata de un movimiento indígena, como diría en algunos de sus textos Wilder Molina, es un movimiento indígena que ha modificado la cultura política de Bolivia, ¿no? Sin las movilizaciones indígenas no se entenderían la reforma constitucional del 94,
las leyes de mediados de los años 90, como el INRA, Participación Popular, Reforma Educativa, entre otras, que fueron marcando hitos de conquista en la lucha por el territorio, ¿no? Las mismas alianzas que establecieron los pueblos indígenas con el sector campesino y otros constituyeron el Bloque Oriente, el Pacto de Unidad, ¿no? Que al final de cuentas, este fue el bloque social fundamental en las movilizaciones del 2003, del 2000 mismo, y que dieron lugar al proceso constituyente boliviano, que a su vez, ¿no?, da como resultado la nueva constitución que pretendía refundar el nuevo Estado, ¿no? Estas conquistas no son menores, ¿no? Tienen un carácter histórico profundo de transformación social. Los pueblos indígenas asumieron desde sus estructuras orgánicas impulsar esta transformación, ¿no? Con ello no quiero decir que siempre estuvieron unidos, claros en sus objetivos y estrategias. Siempre hubo impugnas internas, disputas de liderazgo, denuncias, distanciamientos internos, pero no llegaron a los niveles de fragmentación y, diría yo, sin miedo, ¿no?, al desprestigio al que han llegado ahora muchos dirigentes, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Los pueblos indígenas de inicio del nuevo siglo se convirtieron en actores políticos, ¿no? Y establecieron sus alianzas político-electorales ya para las elecciones del 2002. Recuerdan, para las elecciones del 2002 ya habían algunos indígenas en el Parlamento, me acuerdo de José Bailaba, uno de ellos, ¿no? Luego, ese fue el momento previo a la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente ya fue una presencia mucho más amplia, diversa, diría yo, no solo de los pueblos indígenas, sino de todos los sectores sociales de la sociedad boliviana, ¿no? Para las elecciones del 2005, que fue la primera que ganó el MAS, ahí sí había una presencia indígena, no solo importante, sino que además era fundamental para todo el discurso político con el que llegó este partido al gobierno, ¿no? Para ese entonces los pueblos indígenas, a través de sus estructuras organizativas, ya formaban parte del denominado Pacto de Unidad y determinaron desde ahí acompañar todo el proceso político del denominado proceso de cambio, ¿no? Aquí hay una anécdota que quiero contar. Cuando nace el Pacto de Unidad, habían como un montón de organizaciones, yo ahorita recuerdo como unas 8. Entre ellas estaba la CEPE, el MST, la CSUCB, las Bartolinas, los colonizadores, que ahora son interculturales, los regantes de Cochabamba, la APG, el CONAMA, la misma CPMB estaba como organización, formaba parte del Pacto de Unidad. Y la CIDOD entró posteriormente, ¿no? Pero ¿qué pasó? En este tiempo, fíjense ustedes, del proceso constituyente, fue cuando el MAS, en este caso el presidente Morales, decidió que solamente tenían que ser 5 personas. Se redució el Pacto de Unidad a 5 personas, ¿no? A los representantes de las confederaciones. Y quedaron fuera todos, los regantes quedaron fuera, los del MST quedaron fuera, ¿no? Entonces, desde ese momento había ya la intención de controlar más bien al bloque social que dio lugar al proceso constituyente. Como dicen los politólogos, el poder constituyente quedó subordinado al poder constituido, el partido, entiéndase, instrumento de las organizaciones indígenas campesinas, termina subordinando a las mismas organizaciones, por tanto, el instrumento termina instrumentalizando a los dueños del instrumento. Más o menos parece un trabalengua, pero es lo que ha pasado. Por tanto, el MAS desde el Estado termina controlando a las organizaciones sociales, a sus dirigentes, y lo más grave, termina imponiendo su agenda y con ella todas las medidas legislativas, administrativas, para viabilizar su programa de gobierno. Muchas, diría casi todas, contrarias a las conquistas alcanzadas por los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas terminan avalando y respaldando, o sea,
diría, las cúpulas dirigenciales de los pueblos indígenas avalando estas medidas, ¿no? Contrarias a sus propias demandas y conquistas alcanzadas, ¿no? Por eso es que la marcha del 2011 representa ese momento en el que los pueblos indígenas, desde sus estructuras organizativas, se dan cuenta que el proceso al que acompañaron al lado del MAS había cambiado de rumbo y que él, al contrario, atentaba contra los derechos y conquistas que habían alcanzado, ¿no? Por tanto, la marcha del TIBNI representa la ruptura del movimiento indígena con el partido de gobierno, pero no con el proyecto pluralista comunitario que fue traicionado, diría yo, por el mismo partido de gobierno, por el MAS, ¿no? El duro golpe recibido por el gobierno con esta marcha hace que a partir del año 2012, ustedes se acordarán, se hace lo que se denominaba los acuerdos programáticos. Era una cosa así como que el gobierno comienza con una estrategia para controlar a las organizaciones y comienza a hacer acuerdos con cada regional, ¿no? Porque sabían el poder de movilización que pueden alcanzar estas organizaciones que en términos de porcentaje poblacional en Bolivia son minoritarias, pero en términos de influencia política puede ser bastante fuerte, como ocurrió con la marcha del TIBNI. Por eso es que se da la tarea de controlar a las cúpulas dirigenciales, no con estos acuerdos programáticos a cambio de camionetas, infraestructura, proyectitos por aquí, algunos avales para puestos. Entonces, esos actos estuvieron acompañado lamentablemente de la toma física de oficinas nacionales como la CIDOC y el CONAMAC, ¿no? Es decir, desde ese momento, diría yo, el movimiento indígena quedó, con sus estructuras por lo menos quedaron controladas, ¿no? Controladas desde el Estado, ¿no? Y la fragmentación desde ese momento desafortunadamente se da hasta los niveles locales. Desafortunadamente las narrativas comunitarias que eran el sustento de ese horizonte político, ¿no?, de los pueblos indígenas, fueron peligrosamente debilitadas también por las nuevas ideas de desarrollo y progreso. Bueno, de nuevas no tiene mucho, ¿no?, porque en realidad siempre fueron utilizados las ideitas de desarrollo y de progreso en la historia de nuestros pueblos para engañarnos, ¿no? Como lo que pasa ahora con los discursos para introducir las semillas transgénicas, que supuestamente va a resolver el problema de la alimentación, o el plus, digamos, que en realidad es para alimentar a chinos, que va a resolver el problema de los venianos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el otro tema que ha afectado, digamos, esta toma de las estructuras del movimiento indígena, porque a partir de ella se han introducido toda una discursiva, una narrativa absolutamente contraria a los viejos postulados comunitarios que tenían los pueblos indígenas, con las que lograron sus territorios, con las que están en este momento todavía ejerciendo la gestión de esos territorios, ¿no? Entonces, lo que diría en esta parte, que se instauró un modelo de dirigente, ¿no? Un modelo, yo diría el modelo Evo se llama, ¿no? Que consiste en que se utiliza todos los medios a su disposición, no para lograr los objetivos o reivindicaciones de sus pueblos, sino para reproducirse en el poder. Necesita del Estado para pegas, para proyectitos, para avales, para mantenerse en ese espacio, ¿no?, de poder. Al mismo tiempo, los líderes del partido arriba o los del gobierno necesitan también este tipo de dirigentes para ellos reproducirse también en esa lógica de poder, ¿no? Entonces, en los últimos años se han aprobado un montón de normas atentatorias, vulneratorias a los derechos de los pueblos indígenas y no ha pasado nada, ¿no? Al contrario, esos dirigentes nacionales, algunos regionales, han más bien respaldado todas esas normas contrarias a sus propios pueblos y conquistas, ¿no? Varias podemos mencionar ahorita, pero nos vamos a extender mucho. Estamos, por tanto, en una crisis. Ya estábamos en una crisis muy fuerte antes de la caída de Evo, y estamos profundizando esa crisis ahora con la situación de la pandemia, ¿no?, que está aún ampliando esas contradicciones, no solo políticas, no solo
esta crisis va a lo ambiental, lo económico, lo social. Es una crisis, por eso digo sistémica, es a nivel integral. ¿Qué va a generar este tipo de cosas? Probablemente tenga que generar una interpelación a toda la forma de vida en la que estamos desarrollando, las mismas creencias sociales que tenemos, ¿no? Yo tengo la convicción que con la caída del régimen anterior se iba a recuperar la independencia orgánica, que es fundamental para los pueblos indígenas. Recuperar su independencia orgánica, recuperar su agenda propia, ¿no? Y para eso se necesita generar un debate nacional para redefinir ese horizonte social del que hablamos como pueblos indígenas, para ver si ese horizonte social sigue siendo el mismo, ¿no? O ha cambiado. Pero eso tiene que debatirse, no imponerse, ¿no? Cuando veo, por ejemplo, el acuerdo entre SIDOP y CAO, no sé, me da mucha sospecha de que hay muchas cosas ahí que hay que comenzar a discutir. Hace mucho tiempo que no se debate de manera abierta dentro de las estructuras orgánicas. Una de las últimas GAMPIs que hubo en Santa Cruz, no se discutió ningún tema. Lo único que querían era saber quiénes iban a ser los dirigentes, ¿no? Eso muestra realmente cuál era la situación y qué es lo que buscan estas estructuras en este momento, ¿no? Con la subida del nuevo gobierno, inmediatamente aparecen también otros dirigentes buscando establecer la misma relación con este nuevo gobierno, ¿no? Parece que esa es una muy mala señal porque significa que ese modelo de dirigente que decía o de gestión del poder es el mismo, se reproduce, ¿no? Por eso es necesario retomar el debate nacional, no solo de su horizonte, sino del mismo diseño institucional del movimiento indígena. Realmente habrá que saber si ese diseño institucional que ahorita está, que es SIDOP regionales, quizás ya ha cumplido su ciclo, quizás requiere otro, pero eso debe debatirse para ver cómo el movimiento indígena, los pueblos indígenas recuperan ese protagonismo que tuvieron para lograr todas las transformaciones que han impulsado en Bolivia, ¿no? Y claro, ese debate tiene que estar acompañado de temas como gestión territorial, autonomía, el tema de la justicia, el tema del desarrollo mismo, la salud, la educación, ¿no? Son temas fundamentales para la agenda de los pueblos indígenas. Hasta aquí me pararé, ¿no? Y bueno, agradecido por la invitación, no sé cuánto tiempo me he... No sé si está bien, Hernán. Me pareció que es un panorama general que era necesario hacer porque obviamente uno de los actores importantes para poder hacer frente a un contexto tan adverso como el de la pandemia es justamente cuán fuertes o cuán debilitadas están las organizaciones indígenas y gracias, Hernán, por lo menos tenemos un panorama general de con qué herramientas estamos llegando a esta guerra donde el enemigo es invisible. Saludos a doña Miriam de Lázaro Tacó. También vamos a hacer conocer algunos saludos que nos están haciendo llegar también para doña Miriam de Nélida Faldín. Luis Fernando Cuellar también nos hace llegar algunos saludos. Erika Meneses también manda saludos a todos los panelistas. Walter Limache, también saludos a todos los asistentes. Rosa Pachuri Paraba dice saludos. Feliciano Ibaguarí también nos da unas buenas tardes a todos. Moisés Gil dice excelente, muy bien, Dios los bendiga. Y Fernando Machicao dice saludos y abrazos a Miriam, Hernán, Wilder, a Edgar y a todos los amigos presentes virtualmente. Ahora está saliendo muy bien. Bueno, muchísimas gracias, querido Fernando. Vamos a tener tiempo para que también los panelistas puedan reaccionar a estos saludos fraternos. Vamos a completar un poco este cuadro de análisis que se ha realizado. Hemos tocado un poco el tema de la crisis de las organizaciones indígenas, pero también queríamos tocar otro tema, digamos, ¿no? Que ha dado un poco el título a este conversatorio, que es este tránsito entre lo
lo rural y urbano, por lo que le vamos a pedir a Wilder Molina que nos aborde este tema. Wilder Molina es sociólogo, tiene también algunos estudios en Derecho, digo que tiene algunos estudios en Derecho porque no se autoidentifica como abogado, tiene maestrías en Ciencias Sociales, también en Investigación y un diplomado en Autonomía y Descentralización. Tiene una amplia producción bibliográfica, ¿no?, referida a derechos indígenas, autonomía, movimiento indígena, cultura, identidad y política. Sin mayores preámbulos, vamos a darle la palabra a Wilder Molina para que nos pueda hacer ese contexto general entre este tránsito entre lo rural y urbano en el mundo indígena. Adelante, querido Wilder. Aló, buenas tardes a todos los amigos que están presentes acá en la plataforma y también agradecer la invitación a Edgar por el interés que tiene de defender, de promover y de abrir espacios para poner en agenda un tema tan importante que es la presencia de los pueblos indígenas en diferentes contextos, como en este caso en el contexto de la expansión de la pandemia y el modo en que se imagina el imaginario social político de ahora respecto a lo indígena. Entonces, yo les agradezco. En principio, quiero dedicar esta pequeña exposición, este pequeño testimonio a nuestro gran amigo que ustedes lo han conocido, Cornelio Hino, un gran dirigente, líder tradicional del pueblo sirionó, un pastor del pueblo sirionó, que desgraciadamente falleció estos días y es una de las víctimas justamente, él visible porque obviamente tenía ese perfil de reconocimiento público, pero no sabemos lo que pasa con los sujetos cotidianos de la vida cotidiana del mundo indígena, y lamentablemente Cornelio Hino, que un gran personaje, ha dejado un vacío muy grande en este liderazgo que iba de lo tradicional a lo moderno, pero fluyendo en esos dos ámbitos de vida del pueblo sirionó, y ha sido muy triste para quienes lo hemos conocido y deberá ser más triste aún para sus familiares, para el pueblo sirionó, donde él tenía una presencia tan importante. Entonces mi recuerdo para él y también mi gratitud por la amistad y por el modo en que ha hecho su vida él. Bueno, yo voy a tratar de perfilar algunos aspectos justamente para ver que cuando se habla de políticas públicas, cuando se piensa de políticas públicas o se piensa en cuestiones de desarrollo, siempre se liga lo indígena con lo rural, lo indígena con el campo y lo indígena con la lejanía. Entonces ahí estamos entrando en un imaginario que de por sí ya tiene un mecanismo de exclusión que no ayuda a entender el modo cómo los pueblos indígenas y sus comunidades se relacionan y se han relacionado a lo largo de mucho tiempo entre lo urbano y su mundo comunitario, comunidad y pueblo, comunidad y ciudad. Dos mundos que no son ajenos a la vida, a los recorridos, a la trayectoria del mundo indígena, pero bajo el imaginario urbano, político urbano, muy vigente, se excluye esa relación y se piensa solamente en lo rural. Se ruraliza la existencia indígena y claro, cuando se ruraliza, obviamente se invisibiliza mucho más porque lo rural siempre ha sido en la visión política el último rango de las preocupaciones de la acción política, entre otras cosas, porque en el caso del Beni, por ejemplo, en términos de incidencia electoral, lo indígena es obviamente menor, porque la población indígena, como ustedes saben, la población rural en el Beni es minoritaria frente a la población urbana, y el peso político tiene, por tanto, menor digamos, atractivo para la acción política, para la acción electoral y, por tanto, para el poder político. Todos estos elementos hacen justamente que se siga excluyendo o condenando esa vigencia, esa presencia indígena a lo rural, ¿no?
y no se comprenda, por tanto, estas estrategias de relacionamiento y estos vínculos que las comunidades y los pueblos indígenas han generado a través de sus propios mecanismos con el mundo urbano, ¿no? en diferentes situaciones. Entonces, aquí es clave entender evidentemente la forma comunidad. La forma comunidad, la comunidad es una institución, no es un conjunto solo de familias, digamos, de manera práctica. Evidentemente una comunidad es un conjunto de familias que fluye entre 10, 15 familias hasta 50, ese es el promedio de las comunidades, el número de familias en el Beni, pero en realidad es más que eso, la comunidad es una institución, por tanto es un conjunto de principios y valores, o sea, es ahí donde se construye la idea de solidaridad, la idea de bien común, de colectividad, la idea de intercambio, ¿no? Es, por tanto, en ese sentido es una institución la comunidad y tiene una incidencia muy, muy fuerte en el modo de pensar la realidad, de pensar la sociedad, inclusive la política también de ese mundo. La comunidad es una construcción también, diríamos, que tiene un origen histórico. Evidentemente nace en ese proceso que se fue generando de la relación entre las sociedades que colonizaron el departamento, los religiosos, luego los españoles, los carayanas, luego frente a el propio modo en que fueron configurando esos espacios comunitarios para ir recreando sus propios valores. Y sobre eso, bueno, hay muchos elementos a tomar en cuenta en función a cada pueblo indígena. El modo de construir la comunidad, en realidad, donde se encuentran elementos comunes es principalmente en las normas y en la forma en que jurídicamente se piensa las comunidades del Estado, pero las comunidades es un concepto global que, sin embargo, en la práctica diverge en cada pueblo por el modo, por su historia, por su modo en que fueron configurando su asentamiento, su ocupación territorial. No es lo mismo la comunidad en el mundo Yuracaré que en el mundo mojeño, ignaciano, trinitario, que el mundo Tacana, el mundo sirio, no, etcétera. ¿No? Entonces, no es bueno tampoco decir, bueno, la comunidad tiene esto en el Beni, bueno, habrá elementos comunes, pero también hay elementos diferenciadores. En cuanto a la comunidad, a esa forma de habitar en el mundo indígena del departamento, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy importante. Y el otro dato importante es que en el Beni aproximadamente tenemos alrededor de 1000 comunidades. O sea, una presencia cualitativa muy fuerte en los municipios que tienen muchísimas comunidades como Riberalta, San Ignacio de Mojo, San Borja, que tiene alrededor de cuántas comunidades. Bueno, siempre cambia, porque las comunidades son dinámicas en su configuración, en su modo de ir recreando su propia vivencia. Alrededor de 90, dicen los dirigentes chimanes hoy en día. Fíjense, más de 1000 comunidades en el Beni, más de 1000 comunidades con un modo muy específico de relacionarse con su espacio. Ese es el modo en que han construido para relacionarse con su espacio. Por eso mismo la perspectiva de generar mundos urbanos o procesos de urbanización dentro de los territorios indígenas no ha sido, digamos, un producto, un resultado de este tiempo, no ha sido un resultado muy visible de este proceso último de organización político-territorial generado por la marcha indígena hacia adelante, como, digamos, un momento de quiebre, porque también es bueno cuidar que el movimiento indígena post-marcha o desde la marcha es un movimiento articulador, digamos, hay una conexión, no es un nacer de la noche a la mañana, porque las luchas indígenas tienen una historia larga de más de 200, diríamos, años. En la época de la colonia, en la época de la república, han habido muchísimas formas de lucha, estrategias morales, estrategias prácticas de lucha indígena, y que eso tampoco lo hemos visibilizado mucho. Y bueno, todo eso es una acumulación que evidentemente se expresa con más fuerza, y esa acumulación también se refleja en la marcha indígena del 90, pero esa marcha ha generado, como ustedes saben, nuevas condiciones de comprender la vida indígena, de estructurar sus propios territorios,
y en esa configuración se pensó el desarrollo indígena, el modo de cómo debería intervenir el Estado, la acción privada, etc. Pero en el concepto de procesos de urbanización al interior de los territorios indígenas no se ha dado, digamos, en esas circunstancias de una dinámica diferente, y por el momento no se podía pronosticar que se va a dar. Pero no sabemos qué impactos pueden tener más adelante, mayor flujo de carreteras, mayores inversiones de plata, qué impacto puede tener la autonomía en un proceso de urbanización al interior del territorio, en la medida... Ustedes saben que los procesos urbanos se han generado también en torno a la concentración de poder, ¿ya? El nacimiento de las alcaldías en la Edad Media y en América mismo se dio en torno a que se crea una autoridad local, y en torno a la autoridad local se crea un espacio urbano que va creciendo, y de ese modo se configura una realidad diferente. Y había que ver qué incidencias puede tener la constitución de una burocracia administrativa, poder y recursos, y la necesidad de interacción en un lugar físico, porque el poder siempre necesita lugar físico, ¿no? Y obviamente si se constituye una autonomía bajo el molde estatal de un lugar físico para concentrar poder y distinguir la realidad de ese poder frente a los demás, podemos estar también en la idea de pensar que hacia adelante los territorios indígenas que vayan por la autonomía van a tener que quizás desencadenar procesos para generar realidades urbanas dentro de su territorio, cosa que hoy no existe. Pero la realidad urbana no es ajena al mundo indígena, a los pueblos indígenas, y ese es un tema que hay que aclararlo, porque los pueblos indígenas siempre han tenido nexos con lo urbano. En realidad, muchos pueblos en el Beni, que ahora tienen digamos, una realidad de vida rural, digamos, más fuerte, emergieron de ámbitos iniciales de ámbitos urbanos en la época, por ejemplo, de todos los pueblos que tuvieron procesos misionales. Las misiones se formaron con población indígena y configuraron ese espacio indígena, esa identidad de pueblo, esa identidad urbana que con el tiempo ahora se configura como pueblo, en base a esa población indígena que se acomodó en torno inclusive a los lugares más estratégicos de los centros de esos lugares. Obviamente eso hoy en día no existe por los procesos que se han dado de compra, de mercado, de propiedades urbanas, etc. Entonces, lo urbano no es ajeno a lo indígena, ni en su historia, ni en sus relaciones, porque evidentemente la frecuencia de relaciones es muy fuerte ahora del mundo de las comunidades hacia los espacios urbanos por diversas necesidades dinámicas propias, ¿no? Entre ellas la necesidad de buscar asistencia de salud, que es uno de los temas más difíciles para el mundo indígena, porque en realidad es en el mundo urbano donde no hay una cobertura, especialmente una política especial que pueda responder a esas necesidades, lo que hace que en el mundo urbano, cuando por alguna necesidad de salud, por ejemplo, va una familia al mundo urbano, siente un empobrecimiento total, una impotencia, porque no puede reproducir sus capacidades de autoabastecimiento. Y es la ciudad, en ese sentido, la que empobrece a un sujeto que dentro de su comunidad tiene todas las capacidades de responder en su economía, en su vida diaria, hasta donde el límite de sus propios conocimientos lo permite. Entonces hay que descartar ese aislamiento o esa desconexión, esa ruptura entre lo indígena y lo rural, porque por otro lado, entre lo indígena y lo urbano, entre lo rural y lo urbano, porque por otro lado, aparte de que la comunidad tiene un vínculo y la comunidad también tiene una forma de incidir en la configuración de la ciudad bajo sus propios mecanismos, muchos pueblos en el Beni de carácter urbano en el sentido decimos de que son pueblos capitales de municipios con más de 3.000 habitantes, hablamos por ejemplo de Baure, de Magdalena o de otros pueblos un poco más grandes, ya casi con características de ciudades intermedias como San Ignacio o Santana o San Borja. La presencia indígena, presencia indígena urbana también es fuerte. Presencia indígena urbana hubo en esos pueblos y en otros casos en pueblos nuevos con una fuerte relación nueva en esos ambientes, como el caso de los chimanes. Los chimanes tienen ahora una presencia muy fuerte en el mundo urbano de San Borja. Antes era como entrar y salir, como una especie de entrar, digamos, a la ciudad y salir diariamente, pero
el proceso político, la emergencia de un alcalde Chimán, etcétera, evidentemente le ha generado también expectativas y quizás mayor derecho y empoderamiento a esas familias indígenas para interactuar con mayor fuerza en el mundo urbano de San Borja. Entonces, esa distancia entre lo indígena rural y lo indígena urbano hay que rechazarla y hay que más bien tratar de visibilizarla permanentemente, porque no hubo hasta ahora ninguna política pública de ningún nivel de gobierno con claridad para ver cómo abordar bajo el marco de los derechos indígenas, cómo abordar elementos vinculados a territorio, a idiomas, a reproducción cultural y a varios de los derechos que tienen establecidos en la Constitución y en el derecho internacional. Hasta ahora no hubo, ¿no? Solo que lo que hace el político es el discurso de lo indígena, ruralizando lo indígena y anulan la presencia indígena en lo urbano y por consiguiente no se toman ninguna acciones. Lo que hace obviamente es que eso sea por una parte una vulneración a esos derechos, pero por otra parte un debilitamiento de las capacidades de reproducción cultural de ese pueblo, porque en la medida en que cada uno busca su estrategia, hay riesgo de dispersión de lo comunitario dentro de lo urbano, ¿no? Y puede dar lugar obviamente a procesos rápidos de transformación, de desvinculación con los orígenes, con la identidad indígena, con la identidad comunitaria. Entonces, hay que reclamar, y ese es un tema además que también ausente en las luchas indígenas. No conozco yo en dirigentes indígenas que hayan planteado dentro de sus demandas, sus estrategias de desarrollo, políticas de intervención estatal a diversos niveles en el mundo urbano. No, más allá de los reclamos que sí hay, digamos, de algunos cabildos, básicamente el cabildo creo, el de San Ignacio y también el de Trinidad, pero en el movimiento indígena nuevo, en eso que decía Hernández, que debería replantearse quizás una reorganización diferente para este tiempo diferente, dado que ese modo que se generó en los años 80 ha cumplido su ciclo y puede quizás no tenga ya un perfil de recuperación y de legitimidad dentro de la propia sociedad indígena como fuera. Entonces, en ese marco, lo indígena urbano también ha sido las preocupaciones, las políticas, las demandas, las luchas por los derechos urbanos de los indígenas, por los derechos indígenas urbanos, han sido también invisibles en los discursos y en las acciones de las organizaciones indígenas. Esa es una ausencia muy fuerte. Entonces, son las estrategias de esos grupos los que han dado lugar a formación de algunos espacios, como decir barrios, para reproducir comunitariamente la identidad. Pero en otros casos, las trayectorias han sido familiares y uno estudiando Trinidad puede hacer hacer todo un estudio de recorrido de esas trayectorias para ver cómo se fueron desvinculando y cómo se interconectan al mismo tiempo, o cómo han ido creando estrategias de ocupamiento espacial que reproduzca esos vínculos de la comunidad, esos principios y valores de comunidad, y al mismo tiempo no rompa con los nexos con el otro espacio de vida que son las comunidades y los territorios. Entonces, esos elementos hay que tomarlo en cuenta. Y obviamente ahora con el tema de la pandemia, como ya lo dijo Miriam, obviamente como que no existe la relación pandemia rural indígena, no existe en la mente de quienes están hablando de esto de manera desde el poder público, ¿no? Entonces se ha relacionado como una enfermedad, digamos, vinculada a lo urbano, porque claro, ¿no? Y en ese sentido, todos los discursos y las acciones, toda la discusión apuntaron a ello, con lo cual, y claro, y dentro de ello no se diferencia la necesidad de plantear acciones más específicas, más diferenciadas frente a lo indígena urbano, ¿no? Del cual nadie ha hablado. Aquí en Trinidad tenemos muchísimas familias indígenas de origen urbano, con vínculos fuertes con las comunidades de diferentes lugares, principalmente mojeño-trinitarias. Hay muchas familias vinculadas al TIMNIS también, Miriam es una expresión de ello. Entonces, esos elementos son muy importantes tomarlo en cuenta. Hay una nueva relación urbano, comunidad-ciudad hoy en día en el mundo indígena, y eso es necesario tomar en cuenta para ver cómo luego se puede recuperar en una acción colectiva nueva, en un discurso nuevo,
de expectativas de desarrollo y de un mejoramiento de la acción estatal. Tampoco que en la época del MAS hubo una visibilidad al respecto, de ningún modo, o sea, no hubo evidentemente, ¿no? Se ruraliza excesivamente lo indígena y se excluye al mundo indígena urbano que tiene tantas o más necesidades y quizás son más fuertes los niveles de exclusión social, de acceso a servicios, de acceso a derechos, etc. Bueno, esos son algunos elementos que les quería comentar para esta etapa de tratar de comprender y ver el tema de la comunidad, ciudad, lo rural, urbano en el mundo indígena. Agradecemos tu participación, querido Wilder, en este segundo conversatorio que justamente lleva por título Lo rural urbano en los pueblos indígenas amazónicos. E informar también a quienes nos están siguiendo por la fanpage de SICA, el YouTube, que pueden hacernos llegar sus comentarios, saludos, también algunas preguntas o dudas que quisieran que los panelistas puedan reaccionar o devolver, digamos, ¿no? Como una retroalimentación que queremos hacer en este conversatorio. Nos han llegado algunas preguntas, ¿no? Y comentarios. Erika Meneses nos dice que creo que hay que analizar el proceso de invasión a sus tierras en estos días de cuarentena que se han suscitado para los indígenas en sus comunidades y territorios, sus impactos de la pobreza en cuarentena, cómo la están pasando. Es muy difícil para ellos ahora. Hay también una pregunta en realidad de Mauricio Díaz Vidaurre, que es para todos, para todos. Él analiza y dice que durante los últimos años la dirigencia indígena ha adquirido un perfil muy vinculado a la gestión en función de los proyectos y de demandas. Sin embargo, frente a la presente pandemia, parece que este rol de gestión se ha esfumado y ahora encontramos que no existe un vínculo real entre la dirigencia indígena y el poder político. De manera autocrítica, ¿cómo se evalúa este fenómeno? Saludos. Daniela Celada hace un comentario y nos dice que creo que lo que dice don Hernán es cierto. Es muy necesario volver a retomar las agendas, los debates orgánicos, ya que en el gobierno pasado de Evo Morales se han dividido y se ha absorbido, digamos, al movimiento indígena, comprando dirigencias nacionales y regionales, ¿no? Una más para poder entender este contexto. Luis Fernando Cuellar Camargo nos hace varias preguntas, en realidad tres. Los pueblos indígenas en el Beni nos dice que son más del 25% de la población, casi unos 100.000 habitantes. ¿Por qué fallaron los ejercicios de poder autónomo municipal y de autonomía indígena originario campesino en San Ignacio de Mojo, San Borja, Riberalta? Segunda, San Ignacio, San Borja, Trinidad y otras poblaciones tienen un gran porcentaje de indígenas urbanos. ¿A qué se debe que no se pueda construir distritos u otras formas de organización territorial y política en estos espacios urbanos? Y la tercera pregunta, ¿cómo se manifiesta el racismo en estos espacios, sobre todo con las élites ganaderas, castañeras y demás? Podríamos empezar con esto, luego hay algunas preguntas exclusivas para algunos de ustedes. Por ejemplo, hay una pregunta para Wilder Molina, ¿sí? Dice, ¿se puede pensar en la inclusión de los elementos y dinámicas indígenas más en la estructura del diseño estatal? ¿Se puede pensar en una reconstitución de lo indígena en espacios urbanos más allá de las alegorías? José Chubet también nos dice buenas tardes, la siguiente vez que analicemos estos temas, nosotros los indígenas, ¿por qué siempre hay sesgos en la perspectiva? O sea, él está pidiendo que haya más participación, me imagino, en el mundo indígena, porque siempre hay sesgos en la perspectiva analítica, ¿no? Esos son algunos comentarios. Podríamos pasar tal vez a algunas apreciaciones de nuestros panelistas, podríamos darle la palabra a doña Miriam, que está todavía en línea, y luego podríamos pasar a Hernán y finalmente a Wilder Molina. Por favor, doña Miriam, ¿qué reacciones tiene ante estas preguntas?
Parece que doña Miriam, mientras está doña Miriam, podríamos, posiblemente Hernán, Su podríamos ir micrófono, doña reaccionando. Miriam, está deshabilitado. ¿Ya? Ay, perdón, se había colgado. Bueno, le decía, en el mundo indígena siempre hemos venido luchando, ¿no? Por eso es que hemos venido con las marchas, con los, con las propuestas, por esto de no ser atendidos. Por estas mismas razones que nosotros nos movilizamos, los indígenas, a que seamos escuchados por los gobiernos, diferentes gobiernos, tanto municipales como nacionales, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, cuando decimos que el gobierno nos fraccionó, se dividió, nos peleamos entre hermanos en nuestras propias casas, porque eso fue lo que hizo el gobierno nacional de Evo Morales, ¿no? Lastimosamente, entre muchos hermanos indígenas, hermanos carnales, hemos sabido pelear por diferentes pensamientos que hay dentro del modelo político indígena, ¿no? Entonces, de esa manera es que el gobierno nos fraccionó a todo, dividió, metiendo plata, metiendo migajas de centavos, porque eso es lo que ha hecho pelear al movimiento indígena. Entonces, y cada quien agarró su conveniencia, ¿no? Ahora somos pocos los verdaderos que hemos quedado con el dolor, el sentimiento, los que le hemos dado valor a la lucha, ¿no? A la lucha. Y para esta lucha siempre hay que tener físicamente moral para decirle, ¿no? A la gente y a los hermanos indígenas que sean, en otras palabras, agarro yo esta palabra, decir, se han revolcado como huevo de peta, ¿no? Entre la arena. Entonces, digo, somos pocos los que hemos quedado, somos contados. Ahora esperamos que el virus no nos termine. Queremos seguir luchando y por eso que pedimos al gobierno que mande, se solidarice con el movimiento indígena. El movimiento indígena también sufre de esta pandemia ahora en las comunidades. Queremos salvar a esos compañeros, a esos hermanos que hay dentro de las comunidades, porque claro que tenemos la medicina tradicional, pero a veces no es suficiente eso. Queremos las medicinas de farmacias también que lleguen, que seamos atendidos. Hay en algunos lugares que hay postas, pero tampoco hay los recursos, eh, los recursos y medicamentos para que las enfermeras, los médicos puedan poder atender a la gente que llega enferma, ¿no? Y eso no exclusivamente del virus, sino que también hay de otras enfermedades, ¿no? Que se enferma la gente. Entonces, de esta forma queremos ser nosotros escuchados, ¿no? En este caso, el otro día vi un comunicado que llevaban medicamentos y después llevaban unos 2 o 3 kilos de harina. Creo que con eso tampoco el movimiento indígena se abastece, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar otra forma de poder llegar y hacer asistencia a las comunidades, ¿no? De esta manera, digamos, yo quiero pedir abiertamente a todos los hermanos, a todos los que siempre han estado luchando. Sabemos que Bolivia se une, se solidariza cuando hay en estos momentos de tempestades y de peleas, ¿no? Entonces ahora no estamos mirando los colores políticos que hay, estamos mirando el corazón, el sentimiento que hay de cada boliviano que existe, porque cada hermano que se fallece es menos un boliviano que existe en Bolivia, ¿no? En la humanidad. Entonces, con esto yo quiero agradecer a todos los hermanos que hay mirándonos, escuchándonos. De repente a veces entre todos tenemos mejores pensamientos, mejores ideas y para poder plantear, ¿no? Algunas propuestas de evidencia con el Beni, ¿no? Porque con Bolivia.
¿no? Porque esta tempestad nos va a terminar a todos si no nos sabemos colaborarnos entre humanos, ¿no? Entonces, bueno, yo agradecer a todos ustedes, al licenciado Hernán, al licenciado Wilder, al licenciado Edgar, bueno, que sigamos unidos con las instituciones, que siempre hay de apoyo, las ONGs, algunas que todavía existen en Bolivia, bueno, que de a poco, con un poquito de arena, que todos pongamos en la mesa, yo creo que hacemos una Bolivia sana, una Bolivia clara para poder salvar vidas. Muchísimas gracias, doña Miriam. Para quienes nos están escuchando, porque también nos están siguiendo por algunas radios locales, ¿no? Ya en San Ignacio de Mojos, como la radio Mátire, la radio Irusache, también hay algunas radios como la radio Turo en el municipio de Baures, que nos siguen, digamos, ¿no? A través de una transmisión radial, hacerles llegar también nuestros saludos a ellos y explicar a la gente que tal vez nos está siguiendo por el internet, que no conocen el TIPNIS, que el TIPNIS tiene alrededor de unas 64, dicen que 66 comunidades indígenas, es decir, por la dinámica, ¿no? A veces son más por el tema, digamos, de la movilización social que hacen los pueblos chimanes, sobre todo. Todas estas comunidades están asentadas sobre todo en algunas orillas de los ríos, digamos, ¿no? Y que son ríos emblemáticos, ¿no? El mismo Isboro, ¿no? El Sécule, el Pichoa y varios otros afluentes. Entonces, realmente es una realidad bastante particular y por eso también, más bien nosotros somos los agradecidos con doña Miriam por este espacio y por haber accedido, digamos, a esta comunicación. Siguiendo esta línea, vamos a darle la palabra a Hernán para que pueda continuar con sus reacciones a las preguntas que se nos ha hecho llegar. Hernán, tiene la palabra. Gracias, Edgar, y un saludo a todos los compañeros y compañeras que están siguiendo esta transmisión. A ver, hay algunas, si recuerdo todas, me parece que para el caso de que haya funcionado o no un dirigente, un líder indígena dentro de una estructura municipal, evidentemente han habido varios que han llegado a ocupar ese espacio. Uno de los primeros, en el caso del Beni, fue don Sixto Bejarano, cuando llega a ser alcalde en San Ignacio de Mojos, con una sigla que su propia organización había creado, que es la CPMB, ¿no? Entonces, en ese tiempo, podríamos decir que fue una de las primeras experiencias que hubo en el Beni, ¿no? Pero yo no diría así de manera suelta que no han funcionado, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que hay que rescatar de estas experiencias. Sobre todo cuando hay que tomar en cuenta de que estamos hablando de una estructura, de una institucionalidad de origen colonial, ¿no? Que todavía se reproduce en el Estado boliviano, ¿no? El municipio tiene todavía, forma parte de esa vieja estructura, ¿no? Entonces, es muy difícil para las organizaciones indígenas que tienen en muchos de los casos otro tipo de relaciones del poder, ¿no? Asumirse en esos espacios estatales donde hay un conjunto de normas que le van a impedir desarrollar en sus propias lógicas el poder, digamos, ¿no? Entonces me parece que ese es uno de los elementos. El segundo es que hay una intermediación partidaria. En el caso de los chimanes en San Borja, si se fijan en el caso del mismo Mojo, ¿no? Ellos han estado intermediados también por un partido político, el MAS, ¿no? Por detrás. Entonces, evidentemente, hay una como choque entre lo que es el plan o lo que es el horizonte que plantea su pueblo, ¿no? Con
los intereses del partido político, ¿no? Entonces eso ha ocurrido en todas partes de Bolivia, en el ejercicio del poder local, ¿no? Al final tienen que terminar negociando y cediendo, inclusive en la construcción de la autonomía indígena, por ejemplo, en Charagua, igual tienen que terminar negociando con otros actores, ¿no? Que también presionan para la construcción de ese ejercicio. Ahora, en el caso del Beni, que es el que nos interesa ahora, me parece que es importante mencionar que sí hay un proceso de distritación que se ha dado. En el caso de los territorios indígenas del TIN, del TIPNI, del TIMI, que son territorios que están en la provincia de Mojo, tienen su distrito desde el año 2001, ¿no? Reconocido, y ejercen una cierta autonomía en el manejo de sus recursos económicos, y es interesante porque ahí en sus encuentros de corregidores, cuando definen esos pocos recursos en qué se van a utilizar, ¿no? Y le pasan ya nomás las decisiones al alcalde, y el alcalde tiene que, a través del alcalde, del subalcalde, que es elegido por estos encuentros de corregidores, tiene que ejecutar estos mandatos, ¿no? Entonces, y de ahí, digamos, tienen que transitar, y lo están haciendo. Me parece que una de esas autonomías es la del TIN 1, que están transitando ya a la construcción de esa autonomía, están en la última fase, ¿no? Ojalá, ¿no? Digo yo, ojalá que toda esa lógica todavía de esa vieja institucionalidad que no permite transformar de manera profunda al Estado a través de las autonomías, se pueda ir flexibilizando, ¿no? Porque evidentemente, en la medida que los territorios van adquiriendo o avanzando en la construcción de su autonomía, el Estado les va condicionando de tal manera que van distorsionando su propia autonomía, y cuando llegan a ejercer es otra cosa de pronto. Entonces, y eso es lo que se quería evitar. Por eso se planteó la autonomía como la herramienta de transformación del Estado, y no la autonomía como la herramienta para que el Estado y su lógica termine transformando al pueblo indígena, ¿no? En otra cosa que no es. Entonces me parece que ese es un debate profundo que hay que desarrollarlo, ¿no? Dentro del mismo Estado y dentro de los pueblos indígenas, para encarar y retomar los procesos de construcción de gobierno propio, ¿no? Claro, y creo que en el otro ámbito de esto de los territorios indígenas, yo no conozco ahorita caso, más bien he tenido la experiencia de acompañar un proceso que me ha parecido muy interesante, que es la consolidación de todo ese espacio que faltaba de bosque de Chimane a favor del territorio indígena multiétnico 1. Es decir, más bien ha habido un proceso muy importante de recuperación de un espacio grande de territorio, más o menos un poco más de 200.000 hectáreas, ¿no? Entonces, a favor de un territorio que ya tenía más de 350.000. Entonces, me parece que es un tema importante. Hay más bien, me parece ahora, con lo de la pandemia, un retorno de mucha gente que estaba en la ciudad, que tiene su vínculo urbano, rural, permanente. Hay mucha gente que ha vuelto a sus comunidades, ¿no? Entonces es un fenómeno que habría que ver también, porque hay como una revalorización también de esa vida que hay en el campo, y que es sostenible, ¿no? Frente a contingencias tan nefastas como las que están habiendo ahora con la pandemia, ¿no? Bueno, por mi parte, eso. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, entonces vamos a pasar a las reacciones de Wilder. Por favor, querido Wilder. Ya, bueno, en el caso del Beni, vuelvo a reiterar, por las estadísticas demográficas, alrededor del 30% constituye la población rural, más o menos 28%, según el INE 2012. O sea, el Beni tiene una tendencia a una población rural, a una población urbana muy fuerte en los últimos 30 años sobre todo. ¿Ya? Y la población rural en términos cuantitativos es minoritaria, ¿no? Entonces es un elemento también que tiene sus efectos en el modo en que opera la lógica política.
Pero en términos ya cualitativos, por la cantidad de comunidades que hay, ya lo dije, alrededor de 1000 comunidades son las que existen en diversos municipios, ¿no? Entonces, claro, y cada una de esas realidades tienen características diferentes de carencias, de expectativas, de procesos de desarrollo, de iniciativas, de vínculos con el mercado. Eso varía, ¿no? En diferentes lugares. No podemos pensar lo indígena como un modo, digamos, único de actuar. Entonces, esa es la realidad. Ahora, hay algunos municipios donde tienen mayor presencia urbana con presencia indígena. eh, Cuanto más urbano, más grande, mayor invisibilidad. Hay pueblos con características urbanas donde se visibiliza más la presencia indígena urbana. Digamos, son diferencias que hay. Lo que yo quería identificar es que no existe en el imaginario político, ni siquiera hoy en día, de que hay que intervenir, hay que crear políticas específicas para el mundo indígena urbano en el marco de los derechos. No hubo, aquí en el Beni no hay una política expresada en planes, expresada en proyectos, en programas que apunten a esa situación. Eso es lo que yo quería destacar como un gran ausente, producto de esa idea, de ese prejuicio de pensar lo indígena como lo rural. Pero por otra parte decía que en la plataforma de luchas y de discursos y de demandas del nuevo movimiento indígena con sus nuevas organizaciones, tampoco se ha visibilizado con fuerza acciones y demandas orientadas a estas políticas. O sea, eso, por tanto, ha debilitado mucho más la visibilidad de ese tema por el ámbito urbano. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ahora, porque es así en realidad. Más allá de que hayan habido, de que han habido alcaldes indígenas, el más digamos, último, ¿no? Y de mayor impacto, evidentemente, es el caso de Jorge Áñez en San Borja, un caso, digamos, muy especial que además tiene otras implicaciones, inclusive en el propio destino de los chimanes, porque yo les quiero comentar, a raíz de la vivencia y del modo en que se ha configurado las reacciones y la arremetida, digamos, con esa gestión y de las dificultades que implica todo eso, todo lo que se ha armado en torno a Jorge Áñez, todo ha dado lugar a una discusión fuerte entre comunitarios y dirigentes indígenas chimanes. Ellos ya tienen decidida el tránsito a un trámite hacia la autonomía indígena. Ellos ya están en una fase, ya tuvieron su asamblea donde que construyeron su voluntad de avanzar hacia la autonomía indígena, porque tienen las condiciones de territorio, identidad fuerte, población grande, cosas que no hay en todo el Beni. El otro tema es que las dirigencias indígenas, ni nosotros los que tenemos afinidad y tenemos vínculos y tenemos militancia con lo indígena, no hemos logrado profundamente a discutir cuál es la viabilidad y cuáles son los escenarios de los efectos que puede traer las autonomías indígenas. O sea, ¿por qué siempre pensar en la autonomía indígena proestatal? Porque ese modo de autonomía indígena es proestatal, es un modo de diseñar la estructura del Estado y transferir poderes y procedimientos administrativos hacia territorios indígenas a cambio de que haya recursos cercanos para gestionar proyectos y desarrollo local. Pero, ¿y por qué no reivindicamos, no ponemos otra vez en agenda lo que hablábamos en los años 90, la autogestión territorial, la autogestión territorial que se habló fuertemente en los años 90? Ese otro modo de autonomía, entre comillas, civil que hay en varios territorios indígenas, que es el verdadero modo de autogobierno, porque el otro no puede, y para mí, a la autonomía indígena en el marco proestatal no puede ser un modo de autogobierno, porque eso está pensado en la lógica estatal, ¿no? Entonces, hace falta una discusión más a fondo por cuáles serían las vías y las estrategias en el Beni de los pueblos indígenas para crear algún tipo de poder o de estructura aprovechando esas condiciones que da la Constitución a favor de la autonomía y de los derechos de los pueblos indígenas. No todos los territorios indígenas del Beni tienen posibilidades
cumpliendo los criterios y requisitos que establece la ley de acceder a autonomía, el tema territorial, el tema de la dispersión poblacional, territorial, etcétera. Hay varios elementos, pero frente a ello, ¿qué estrategia? ¿No? Entonces, no se discutió fuertemente tampoco ese tema como para decir, bueno, esta es nuestra posición, el movimiento indígena del Beni tiene esto, por esta vía va a ir, estas son las características y los desafíos para la autonomía indígena. No conozco un documento, no conozco una discusión profunda a ese nivel. Yo tengo mis dudas respecto a encarar o a incentivar esos procesos de construcción de construir autonomía indígena proestatal, pero ese sería otro tema de otra discusión. De todos modos, esos elementos son los que yo puedo decir con relación a el mundo indígena y en particular a que el mundo indígena urbano no existe en el imaginario del actor político. Y ayuda a eso la propia acción de las organizaciones indígenas. Eso es lo que yo planteo como cierre de mi participación en este evento. Gracias. Les agradecemos a todos los participantes. Sin embargo, han quedado algunas preguntas y comentarios. Yo les rogaría que podamos atenderlos para no dejar algunas dudas. Me parece que las preguntas y los comentarios son buenos. Hacemos una última ronda para ya ir cerrando y nos despedimos de este conversatorio. A ver, les hago conocer lo que nos hacen llegar. Mercedes Nosta Sardaya, en Santa Cruz nos dice, se han realizado 6 foros de reflexión sobre pueblos indígenas y espacios urbanos desde el 2007, ¿no? Apizac y Tiax lideran dichos procesos de cuestionamiento sobre el urbano rural por acá. También es importante recordar que el movimiento indígena tuvo su década más productiva en su desarrollo interno en la década de 1980, al desarrollar su proyecto de ley indígena y consolidar la base que le dio cuerpo en 1990 y 2000, proyecto de ley que expresa su plataforma de derechos reivindicativos y muchos reconocidos en la Constitución Política del Estado del 2009. Importantes sus aportes, compañeros. Cliver Villalba Aguirre nos dice que el indígena en la ciudad resulta muy complejo para el desarrollo y la implementación de políticas públicas de desarrollo del pueblo indígena. Hay una pregunta para Wilder de Luis Fernando Cuellar Camargo. Hay casos de barrios indígenas, sobre todo de lloreros del barrio Tegui, minimizado y aislado. ¿A qué crees que se deba esto? Preguntas para todos. Gabriela Canedo. Buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta es, ¿cuál es su balance sobre la dotación de tierras a interculturales dentro de las TIOCs? Cliver Villalba nos dice, bueno, eso ya hemos visto, dice que muchos indígenas están en las ciudades influidos por la influencia socioeconómica del mundo urbano y dejaron sus territorios, porque el mismo ya no representa un medio para la satisfacción de sus necesidades. Es un comentario. Ángela Durán nos dice que los indígenas debemos retomar nuestra verdadera agenda y buenas exposiciones. Saludos desde la TCO LECO de Apolo, ¿no? Atentamente, Ángel Durán. Hay un comentario de Ismael Guzmán que felicita por el evento. Dice que es muy pertinente el tema. Me parece bien la reflexión del señor José Chubé en sentido de que este debate debieran asumirlo en mayor profundidad y visión política las organizaciones indígenas a través de sus líderes. Ojalá lo incorporen en sus agendas. Pregunta para todos de Eulogio Núñez Aramayo. Pregunta para los panelistas. ¿Cómo evalúan en la actualidad la efectividad de las marchas como instrumento efectivo de reivindicación de derechos y o demandas estratégicas? Hemos estado tratando de comunicarnos también con don Rodi. Al parecer estamos con algunas de estas. Si tenemos la oportunidad, vamos a darle ese tiempo. Iris Baptista nos dice, felicitaciones por el evento, que nos informe y reflexione en tiempos de crisis política y emergencia sanitaria. Temas estructurales que ponen de manifiesto la situación de los pueblos indígenas y sus autonomías de toma de decisión, de participación política y de sus cuerpos legítimos.
Mercedes Nostas nuevamente nos dice que la autonomía indígena está en el proyecto de ley de la CIDOB como su demanda final. La expresión de la administración política y social en los territorios a la autonomía de municipios no era una demanda indígena, ha sido una imposición estatal. Ismael Guzmán dice, concuerdo plenamente con Wilder en el sentido que a través de las autonomías indígenas paraestatales, lo que se logra es más bien intensificar los procesos de alienación político, administrativa y económica. Estas serían las últimas reacciones. Pedimos mil disculpas a las personas que todavía tienen algunas preguntas y quedan con algunas inquietudes en el tintero, pero realmente, digamos, va a ser complejo satisfacer absolutamente a todos. Más bien, saludos a la gente que nos ha seguido desde La Paz, desde Cochabamba, desde Santa Cruz, desde Cobija, desde Apolo, desde Mojos, desde San Joaquín, desde Camiri, desde Charagua. Agradecidos y también, perdón si esto no estoy mencionando a las otras personas que nos están siguiendo también desde otras latitudes del país. Bueno, sin mayores preámbulos, pues vamos a darles la palabra para una última ronda y luego la despedida de cada uno de nuestros expositores, a los cuales les agradecemos por su participación. Doña Miriam, podríamos empezar con usted tal vez. Si tiene alguna reacción final, digamos, al evento, ¿verdad? Su micrófono, doña Miriam, otra vez. Gracias, Hernán. Su micrófono, doña Miriam, por favor, habilítelo y cuando termine de intervenir lo vuelve a apagar. Hola, ¿sí? Hola, ¿me escucha? Le escuchamos muy bien, doña Miriam. Adelante. Ya. Le decía que el movimiento indígena siempre se caracteriza por el arranque, esa evidencia que hay de hacer marchas, porque no puede hacer bloqueo, no puede hacer otras movilizaciones muy tensas, ¿no? Siempre ha sido movimiento indígena pasivo, ¿no? Pero desde ahí es que ahora el mundo indígena se hace escuchar, ¿no? Porque en diferentes marchas siempre se pone diferentes puntos a tratar y demandas, ¿no? Para llevar adelante. Entonces, en este sentido de que para que seamos escuchados es mediante movilizaciones, ¿no? En el tema de que todos nos dividimos, ya le decía, es por el tema de políticas afuera, digamos, que no son políticas indígenas, sino que son políticas fuera de lo indígena, ¿no? Nosotros los indígenas tenemos otra forma de política dentro de las estructuras, ¿no? Indígenas, entonces, de ese modo es que nosotros trabajamos, ¿no? Bueno, yo agradecerle a todos por seguirnos y espero de que, bueno, en otra oportunidad podamos complacernos con sus diferentes preguntas. Agradecerle al licenciado Edgar por, bueno, esta invitación. Bueno, y a todos y a cada uno de ustedes. No, muchísimas gracias a usted, doña Miriam, agradecidos más bien de haber contado con su participación. Sí, nos gustaría dar mayor cobertura a las mismas dirigencias, pero sabemos nosotros que también están con algunas actividades propias, ¿no es cierto?, de dirigencia. Por eso tenemos líderes como doña Miriam, que si bien ahora no están en actividades dirigenciales, su liderazgo hace que sean referentes válidos para poder tocar este tipo de temas. Le agradecemos mucho. Hablando de dirigencias, hemos intentado contactarnos con don Rodi Chávez, que es el presidente de la subcentral indígena Cayubaba. Vamos a intentar establecer contacto en este momento con él para que también nos pueda contar brevemente las experiencias que ellos han tenido como pueblo indígena Cayubaba
allá en Exaltación. Han habido dificultades técnicas, ustedes comprenderán que hay un racionamiento de energía eléctrica en esta región y vamos a intentar tomar contacto con él. Si no fuera posible, pues vamos a ver la forma de poder hacer conocer las demandas, digamos, que tiene el pueblo Cayubaba en este contexto de pandemia. Don Rodi, por favor, nos está copiando, si puede tomar la palabra, por favor, y contarnos un poco cuál es la nación Cayubaba, su territorio, si nos puede contar si aún conservan la lengua, cuál es la extensión de su territorio y cómo están afrontando este contexto de pandemia. Bien, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Lo escuchamos, don Rodi, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Con la disculpa del caso, ¿no? Involuntaria la situación de lo que estamos viviendo, ¿no? Aún no estamos con la energía estable. Muchísimas gracias. Rodi Chávez de Exaltación, el presidente de la TCO Cayubaba, los saluda a todos a ustedes. Muy cordialmente a nombre de todo el pueblo Cayubaba. Contarles que nuestro territorio del pueblo Cayubaba se encuentra situada, ¿no? en la provincia de Yacuma, en el departamento del Beni. Si ustedes ven el mapa, está bien al centro del departamento del Beni, la provincia de Yacuma, es la capital de la segunda sección. Entonces nosotros venimos, tenemos un gran territorio, primero municipal, que abarca mayormente la mitad de la provincia de Yacuma. Pero dentro de esa área de municipal está la TCO, que tiene alrededor, ahorita hasta estos momentos, una extensión de 190.000 hectáreas saneadas, ¿no? Por el INRA. Entonces, la demanda es mucho más, pero hasta ahorita titulada tenemos esa cantidad de tierra. Contarle que orgullosamente que Exaltación fue la segunda, el pueblo Cayubaba fue la primera capital del Beni históricamente. Ese orgullo tenemos, ¿no? Los Cayubaba. Fue creada tenemos el dato de 1704, el pueblo Cayubaba. Entonces es el más antiguo de casi toda aquí en la provincia de Yacuma, ¿no? La población. Esto que nos decía usted, la dirigencia pues siempre, ¿no? viene sufriendo bastante atropellos a veces, ¿no? Por lo que no queremos muchas veces enfrentarnos entre hermanos que son los más pudientes, ¿no? En el tema de saneamiento estoy hablando, ¿no? Entonces, pero de todas maneras estamos yendo bien, titulando últimamente, hace unos 6 meses que hemos recibido la última titulación, ¿no? En favor de nuestra TCO. Entonces, eso es lo que es un poco contarle nuestra historia de nuestro pueblo. En el caso de lo cultural, lastimosamente es una de las naciones que ya estaba perdiéndose por completo la lengua. En este caso, gracias a políticas de gobiernos anteriores que nos ha hecho la creación de los ILC. Entonces están trabajando los técnicos que hemos elegido, buenos técnicos, gracias a Dios que hasta ahorita están avanzando, porque hasta el alfabeto no teníamos, como se dice, ya estábamos en la ruina, ¿no? Pero gracias a Dios ya están avanzando de nuevo, se ha creado el alfabeto, ya van por en lo que es con la cuestión con la educación, para que ingrese al currículo. Entonces, eso es un poco de los avances. En la música estamos muy decayendo también, ¿no? Lo que es toda su cultura, la mayoría, lastimosamente, se estaba perdiendo, ¿no? Pero estamos avanzando, buscándole cómo fortalecer más que todo
nuevamente esta actividad cultural de nuestro pueblo. Eso en cuanto a lo que referente a un poco, ¿no? Porque es largo, la historia, los habitantes que tenemos bastante, los habitantes, dependiendo de los datos del INE, tenemos en nuestro territorio 6,142 habitantes dentro de la TCO. Tenemos también dentro del territorio tres, por ejemplo, está el Movima, está el Cayuaba, que es el anfitrión, y está el Chacobo, no dentro de lo que en el territorio Cayuaba. Entonces, eso es, como le decía, es un poco de que tengo mucho que hablar, ¿no? Pero lo que más nos preocupa en ahorita es lo que estamos viviendo en cuestión de la pandemia, ¿no? Contamos con poco, imagínense, para un territorio extenso con 26 comunidades de nuestra TCO, solamente hay tres centros de salud, perdón, un centro de salud y después son postas, las tres. Entonces, donde una está todavía con auxiliar, cuenta con auxiliar solamente, ¿no? Y hay comunidades que son pobladas y imagínense con un solo auxiliar enfermero, ¿no? Entonces, es un poco preocupante. Exaltación, aquí la capital, cuenta con un centro que hay 3 médicos, uno que es estable el médico, y los demás son programas, como se dice, son de programa Mi Salud y el Bono Juana, auxiliares de enfermería y licenciadas en enfermería, de a uno en uno también. Y San Carlos Coquinal cuenta con posta, que cuentan con un médico y una enfermera, un médico y una enfermera. Entonces, San Carlos atiende por lo menos sus tres comunidades que vienen alrededor. Coquinal, por supuesto, ya es la que más aglutina comunidades vecinas más cercanas. Y Rancho Ginebra, que es el que tiene su posta de salud, que también atiende unas 5 comunidades. Hay una comunidad sobre la ribera del río Mamoré que cuenta con un centro de salud, pero no está equipada. Tampoco cuenta con médicos. Es una hermosa infraestructura, pero lastimosamente no, hasta ahorita hemos podido. Nosotros hemos acompañado como dirigente, acompañado al honorable a hacer las gestiones para conseguir ítem para ese centro, pero lastimosamente no hemos sido escuchados. Bien lo decía la anterior compañera, somos pasivos, pero cuando de verdad somos aguerridos. Pero no queremos llegar a esos términos para que sea atendido. En referente a la pandemia ahorita, hemos tenido 3 casos confirmados. Eso quiero confirmado hace 2 semanas anteriores, es lo que estamos viviendo, ¿no? Y una segunda prueba que se hizo a 4 personas, ayer ha salido el resultado y no hemos enterado que va uno más, pero lastimosamente lo bueno es que no es de aquí del pueblo, de la capital, sino tenemos una comunidad a 5 kilómetros que llegaron igual que con estos nuestros infectados aquí a nuestra población, fueron con compañeros de viaje por embarcación. Y esos son resultados que ya venían infectados de la capital, que es de Trinidad, ¿no? Llegaron acá ya infectados, gracias a Dios no han infectado a los demás pobladores aquí, porque ni bien llegaron se les aisló, pese a su resistencia, no querían, pero ahí, gracias a Dios, no ha pasado. Entonces,
nosotros hemos tenido un encapsulamiento de la semana anterior, del viernes anterior hasta el día martes. Estuvimos encapsulados, los médicos han hecho lo que han podido, un poco personal, pero ahí han hecho el rastrillaje casa por casa, pero como le digo, exitosamente, y gracias a Dios que no han encontrado uno con sospecha por lo menos de que tuvieran esta enfermedad. Eso nosotros se está tomando eso bien, la medida, las guardias en los accesos de nuestra población están custodiadas, ¿no? Entonces estamos protegiendo, ¿no? Estamos protegiendo la vida de nuestros comunarios, porque también tenemos comunidades que tienen acceso a la carretera que viene de Guayaramerín, Puerto Siles, San Joaquín y San Joaquín, Trinidad. Entonces, esa es nuestra gran preocupación, porque también no tienen equipamiento nuestras comunidades, precisamente donde es la posta, ¿no? Donde es la posta y cuenta esa posta con solamente el auxiliar. Entonces, eso nosotros mañana posiblemente con el honorable vayamos a visitar y llevándole medicamentos, traje de bioseguridad, y ver para la población también cómo le estamos en cuestión de los barbijos, los alcoholes en gel. Entonces estamos desplazándonos mañana con lo poco que tiene el municipio. Estamos haciendo el esfuerzo de desplazarnos para allá, para ver, como les decía, están haciendo ellos, son centinelas también allá dentro de esta comunidad, están haciendo guardia, también nos están protegiendo, pero así, como les digo, ahorita ellos están largados, como se dice, ¿no? Vulgarmente, pero mañana ojalá nos vaya bien, lleguemos al lugar para darle su bioseguridad. Porque ahorita internamente el municipio es que está afrontando con los pocos recursos, ¿no?, que tiene. La gobernación, por ejemplo, nos ha apoyado con alimentos sí, tanto para la capital del municipio como para las comunidades. Hemos llegado en tractor, pero hemos llegado llevándole la alimentación. También el municipio ha hecho su inversión aquí y unos amigos particulares. Entonces, a largo rasgo, mi querido compañero, hermano, el pueblo Cayuaba creo que está empezando a vivir esta epidemia y necesitamos, verdaderamente necesitamos, ¿no? Muchísimas gracias por su intervención, don Rodi. Realmente, bueno, para la gente que no ha podido observar la imagen de Rodi, es que es así, la comunicación en el departamento del Beni también es algo precario, es complicado poder comunicarnos por este tipo de plataformas. Yo voy a darle la palabra al compañero Wilder, tiene que abandonar un poco ya esta reunión. Le vamos a pedir que pueda reaccionar, digamos, en estos últimos minutos y luego a las preguntas que le han formulado, y luego pasamos con Hernán Ávila para ya cerrar este conversatorio. Querido Wilder. Bien, bueno, en primer lugar yo agradezco por la invitación, por la temática, por el conversatorio, por las intervenciones importantes que siempre ayudan a replantear y a repensar todas estas ideas que tenemos, ¿no? Yo soy un observador, obviamente comprometido críticamente, autocríticamente con el movimiento indígena, pero no soy más que una persona, no estoy asumiendo, no podemos asumir nosotros la palabra, la voz la tienen ellos. De hecho, tienen grandes dirigentes y organizaciones que expresan sus vivencias y sus luchas. Nosotros somos observadores y vemos algunos detalles para ayudar a conocer y a aportar, y en lo posible también a que se reconozca y se visibilice mejor los problemas que tienen los pueblos indígenas. Como en este caso, el tema de la invisibilidad urbana de lo indígena, ¿no? Y que no se refleja, hay una exclusión. La pregunta de alguien decía, bueno, ¿por qué ocurre esto? Claro, porque
existe el imaginario político no relaciona, no internaliza lo indígena urbano como cultura, no como sujeto individual, como cultura indígena, como parte de sus preocupaciones políticas, como parte de sus funciones. Esa es la realidad. No se ha dado hasta ahora eso, ¿no? No obstante que hay pueblos, hay municipios que reivindican fuertemente lo indígena como parte de la identidad del municipio, pero hasta ahí se llega, ¿no? Tan es así que todos los pueblos o los municipios del Beni en sus fiestas patronales tienen un eslogan en el idioma propio de la cultura de ese original de ese pueblo, pero bueno, hay harto discurso en esta cuestión, pero no hay efectividad en política. Esa es la realidad. Eso tiene que cambiar y básicamente va a tener que cambiar no solo por milagro de la acción política, sino por un nuevo replanteamiento de demandas y de acciones desde el movimiento indígena en general y desde las organizaciones indígenas que residen y tienen sedes orgánicas en áreas urbanas, ¿no? Porque ese fue el otro efecto del movimiento indígena, que tuvo que salir para interactuar más directamente con el mundo urbano y con el mundo estatal hacia sedes urbanas donde hoy tienen la presencia de esas organizaciones. Entonces, eso es lo que quería yo destacar ahora y también que sea un tema hacia adelante de cómo ir creando espacios para orientar esta situación hacia futuras demandas o acciones o planteamientos de políticas, como comentaba alguien desde Santa Cruz, que allá sí hubo esos espacios y se han estado discutiendo ya a un nivel un poco más sistemático. Eso es lo que no hemos tenido nosotros. Bueno, con ello yo me despido de todos ustedes, van a disculpar, tengo una emergencia, y les deseo éxitos en su trabajo y que ojalá se pueda tener mejores noticias y una mayor apoyo hacia los territorios indígenas en estas circunstancias difíciles que se está viviendo. Ojalá que sea, yo creo que el tema que nos preocupa a todos. Gracias a ustedes, que les vaya bien y bueno, estamos en contacto y en cualquier momento vamos a estar conversando. Hasta luego. Muchísimas gracias por tu participación, estimado Wilder. Ha sido muy esclarecedor para tocar algunos temas y sé que vamos a tener oportunidad de continuar, digamos, compartiendo con la gente este tipo de preocupaciones. Gracias, estimado Wilder. Y bueno, vamos a pasar la palabra a Hernán Ávila para que podamos hacer la última intervención y de esta manera cerrar este conversatorio. Muchas gracias, Edgar. Solamente dos asuntitos que creo que quedan todavía pendientes. Uno tiene que ver con esto de la dotación de tierras para colonos en territorios indígenas. Yo en este momento no tengo muchos datos más que los que todo mundo sabe, ¿no? Sobre la presencia, digamos, de colonizadores en el territorio indígena del Tipnis, salvo otros procesos que se están dando en los territorios y que más bien tienen otra forma, ¿no? De intentar declarar alguna comunidad indígena como campesina. Es un proceso de campesinización que se impulsaba, no sé si continuará en estos últimos meses, años, pero que se estaba dando en algunos territorios con mucha fuerza, ¿no? El caso del Timi en específico, por ejemplo, era uno de los problemas, ¿no? En el caso del TIM, más bien lo que ha ocurrido hace un año atrás, un poquito más, es más bien el desalojo de una dotación que se estaba haciendo a interculturales ahí en un espacio que debía ser titulado a favor de los pueblos indígenas de acuerdo al decreto 22611 de la marcha del 90 todavía y que quedaba pendiente, ¿no? Entonces, me parece que esos son algunos, son los casos que yo conozco, ¿no? Sobre lo último que planteaba Chiqui Núñez, me parece, sobre las marchas, ¿no? En este tiempo. Fíjense que hace ya más de 8 años que no hay ninguna marcha, y antes las marchas eran casi todos los años, ¿no? Dejando 2 años. Entonces, eso está evidenciando también
no sé, no quiero llegar a conclusiones, pero tiene que ver con justamente con esa no independencia orgánica probablemente del movimiento indígena que mencionaba al comienzo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, más allá de la crisis profunda que hay en este momento en todos los ámbitos, en un momento también de cuestionar, de interpelar muchas cosas, ¿no? No solo nuestro mismo modelo organizativo, también el mismo modelo, las concepciones de desarrollo que tenemos respecto a la vida, respecto a los territorios, a la gestión territorial. Bueno, en fin, entonces creo que es un momento de crisis y como un momento de crisis también ofrece oportunidades, ¿no?, de transformación. Ojalá que tengamos mejores días, que esto que estamos sufriendo todo pase. Ese creo que es un sentir de todos los bolivianos y de todo el planeta, pero esta crisis tiene que llamarnos la atención, ¿no?, a que hay cosas que estamos haciendo como sociedad, como países, como planeta, que no pueden continuar de la misma manera, ¿no? Entonces, debe ser un espacio de interpelación a nuestras propias concepciones de vida, a nuestro horizonte, ¿no? Horizonte como, no solo como pueblo indígena, sino como humanidad, ¿no? Entonces, yo muy agradecido por esta invitación y estoy, bueno, esperando también que todo transcurra rápido, que podamos salir de esto. Muchas gracias, Edgar, a Sipka y a los compañeros que han intervenido. Nosotros somos los agradecidos, estimado Hernán. Ciertamente ha tocado un tiempo de crisis, ¿no es cierto? Las crisis, no solamente orgánica, la crisis sanitaria, pero hay que tomar en cuenta que las crisis también son momentos y oportunidades, digamos, ¿no? Se abren algunas puertas que tal vez podrían brindarnos la posibilidad de repensar, como decía Hernán, este tipo de escenarios que tenemos tan complejos. Vamos a agradecer el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, agradece la participación de los ponentes. Muchas gracias, Wilder, Hernán, a don Rodi, que lastimosamente no hemos podido entablar el contacto que hubiéramos deseado. Han quedado muchas cosas, algunas demandas quizás, digamos, en el tintero, pero seguramente tendremos otra oportunidad. Lo mismo a doña Miriam, que es parte del TIPNIS. El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado agradece también a todas las personas que han seguido esta transmisión en vivo y esperamos tenerlos también el próximo jueves en el mismo horario para nuestro último conversatorio sobre este asunto del movimiento indígena y las organizaciones indígenas en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.